Escuchen esto. La fantasía no es una forma de evadir la realidad, sino que por el contrario es una forma muchísimo más amable de acercarse a ella. ¿Qué más, gente? ¿Cómo van? Espero que todo vaya muy bien. Oigan, hoy les quiero contar sobre la historia interminable del autor alemán Michael Ende. Esta obra, a mi parecer, es el papá de los pollitos de la fantasía moderna. Una historia publicada originalmente en 1979 y que tuvo su gran cumbre, su mayor momento de popularidad durante los 80 y principios de los 90. Desde el momento en que fue publicada fue un éxito en ventas y en popularidad. Ha sido traducida a más de 36 idiomas y tiene 2 adaptaciones al cine. Las adaptaciones son de amores y de odios. Mi única referencia a esta obra durante los 90 fueron sus películas, pero son películas que cargan una mala fama porque su autor en su momento las detestó a un nivel que hasta trató de boicotear sus estrenos. Es una historia complicada las películas, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Yo les quiero hablar es del libro. Este libro está dividido en 2 partes. El primero toma una parte dentro del reino de fantasía, un mundo donde la magia, la mitología y la ficción, todo aquello que pueda ser imaginado, soñado o creado, existe ahí. Y una segunda parte que toma más posición dentro del mundo real, que viene a ser nuestro mundo. Entonces, les voy a contar, miren, en el reino de fantasía existe todo aquello que una vez se haya imaginado. Bien, por lo cual hay unicornios, dragones, grifos, hipogrifos, duendes, gigantes, sirenas. Pero también hay vampiros, hombres lobos, fantasmas, brujas. Hay esfinges, hay algunas especies de dioses elementales, los animales pueden hablar, todo aquello que haya podido ser soñado existe en fantasía, por lo cual fantasía es un reino sin fronteras y es un reino donde todo está permitido. Como hay seres de luz, hay seres de oscuridad. Como hay seres que se encargan de ofrecer felicidad, hay otros que se encargan de entregar dolor y pesadillas. Pero en fantasía, lo que debe ser es, si uno nació con una esencia, esa esencia se respetará. Por lo cual, no es que sea un reino en armonía, no existen en sí mismos las guerras, pero es posible que un hombre lobo un día se trague una sirena, porque le dio hambre y porque sí. O es posible que un día una sirena aburrida coja un duende y lo ahogue en las profundidades del mar. Porque la esencia se respeta y aquello que te impulsa debe dejarse ser. ¿Y quién valida todo esto? Lo valida la emperatriz infantil, un ser antiguo que tiene todo el poder sobre fantasía. Ella es el pilar de este reino. Si algo le pasara a la emperatriz infantil, fantasía desaparecería. La emperatriz infantil parece una niña de 10 años, pero puede ser el ser más antiguo de toda esta tierra, por lo cual todos le tienen un absoluto respeto. Primero, nadie podría lastimarla, porque eso implicaría una forma de hacerse daño. Si la emperatriz infantil desaparece, fantasía desaparece. Sin embargo, nada es tan perfecto, pues algo a lo que ellos llaman la nada ha ido apareciendo en estas tierras y con una hambre voraz se ha ido tragando ciudades, reinos, personajes, seres, símbolos, haciendo que quede una nada absoluta. Y es tan difícil de explicar este vacío que en el momento en que se presenta, las personas, los animales y los seres no pueden posar su mirada ahí, pues sienten casi como si les arrebataran la vista. Y esta nada está creciendo y cada vez desaparece y ataca más cosas en fantasía, por lo cual la emperatriz infantil está enferma.
enferma a peligro de muerte, y ya les dejé muy en claro qué pasa si la emperatriz muere. Por lo cual, entre todos los sabios del lugar y la misma emperatriz, se designa que un héroe debe empezar una gran aventura, una gran travesía para encontrar la cura de la emperatriz. La emperatriz está enferma y como en sí misma la nada no se puede destruir, lo que toca es curar o fortalecer a la emperatriz para que vuelva a organizar todo este reino. Y este héroe va a ser Atreyu. Atreyu viene de una tribu de cazadores. Atreyu es huérfano, pero de ahí su nombre. Atreyu significa hijo de todos. Por eso es un ser muy amado, porque todas las mujeres de su tribu son sus madres, así como todos los hombres de su tribu son sus padres. Y él es el encargado, por su valor y por su pureza de corazón, el que encuentre la cura para la emperatriz. Por lo mismo se le designa el símbolo imperial, un símbolo que le generará respeto a cualquier ser del reino, es decir, nadie le puede hacer daño a Atreyu, porque este símbolo que se llama Aurín representa a la emperatriz y es como su pase diplomático, como esos relatos en los cuales los consejeros del rey llevaban el símbolo del rey y hacerle daño al mensajero era como hacerle daño al rey, era una ofensa pues imperial, es igual acá. Mientras Atreyu cargue a Aurín, él es un embajador directo de la emperatriz y puede viajar por toda fantasía buscando la cura. Y aquí nos va a empezar un viaje de muchísimas aventuras, muchísimos seres y muchísimas experiencias que Atreyu va a tener que vivir para salvar a su país, o más bien dicho, para salvar a todo su mundo. Esta es la línea de la historia interminable. Sin embargo, esa solo es una línea de la historia interminable. En esta obra hay dos protagonistas. Aparte de Atreyu, está Bastian. Bastian Baltasar Bux. Bastian es un niño del mundo real. Él vive, pues, en nuestro mundo. Es un niño huérfano de madre, con un padre ausente y afectivamente distante, por lo cual es muy retraído, muy solitario y medio cobarde porque está lleno de inseguridades. Y en esas recibe demasiado matoneo y burlas de sus compañeros de colegio y un día tiene que huir de ellos porque lo van a golpear y tratando de encontrar un escondite entra a una librería. El librero no es muy amable y le dice que si no va a comprar nada que se retire, pero Bastian le explica más o menos su situación. Como que el librero se distrae y le deja pasar tiempo ahí y Bastian, casi por una fuerza hipnótica, se da cuenta que hay un libro especial en el mostrador del librero. Y ese libro es La historia interminable. Bastian decide robarse el libro, o sea, iba a decir de una forma furtiva se lo lleva. No, Bastian se roba el libro y sale huyendo de la librería, pero pues con su nuevo tesoro y empieza a leerlo. Y cuando Bastian lee La historia interminable, nos narran los hechos de la emperatriz infantil y de Atreyu. Así que esta obra es un libro que se posee a sí mismo. Es decir, yo, Felipe, soy un lector que lee La historia interminable, que nos cuenta la historia de Bastian, que lee un libro que se llama La historia interminable, que cuenta la historia de la emperatriz infantil y de Atreyu, que están viviendo una historia interminable. Bien, sé que suena confuso, pero es una de las herramientas que tiene el narrador. Esta obra representa fielmente lo que es sumergirse en la literatura. El libro se posee varias veces y la historia que yo leo es mencionada como historia dentro de la historia. Tal vez yo no lo pueda explicar de una forma muy clara, pero en el momento en que empiecen a leerlo entenderán esta red. Así que yo como lector tengo dos historias. Bastian leyendo en forma secreta la historia interminable que le narra los hechos de la emperatriz y Atreyu. Bien, hasta ahí vamos. Ahora déjenme contarles estas dos historias, cómo se van a conectar. Ahora les voy a contar cómo es que se conectan todos estos personajes. La historia interminable, no esta, sino la historia que está leyendo Bastian, es una obra con poder, es decir, tiene valor en la medida en que sea leída, porque cuando es leída se hace real.
Mientras Bastian lee y reacciona, grita, se asusta, se ríe y vive todas las experiencias a través de Atreyu mientras busca la cura para la emperatriz, empieza a crear un vínculo con los personajes de su historia. Sin darles detalles, entre todas las aventuras que vive nuestro héroe, descubre que para salvar a la emperatriz infantil hay que rebautizarla. Así como me escuchan, rebautizarla. Alguien tiene que darle un nuevo nombre, como una forma de renacerla, como de resetear todo el poder de la emperatriz para que como que se cargue desde ceros, como darle un subidón de batería. Y Atreyu le dice que sí él puede, y una voz mística que habla a través de rimas le dice a Atreyu que no, que la única persona quien puede darle un nombre a la emperatriz tiene que ser un ser humano, que viven en el mundo real, mucho más allá de las fronteras de fantasía, que los humanos a través de la palabra tienen la capacidad de crear, porque cuando ellos imaginan algo, en fantasía eso toma vida. Para Atreyu esto es muy confuso porque él no conoce seres humanos, pero Bastian, mientras lee esto a través de su libro, dice como, wow, yo soy humano, yo podría ayudarlos. Y ese interés que genera Bastian sobre la historia hace que la emperatriz infantil le explique luego a Atreyu que hay alguien por encima de ellos que ha creado una conexión con la historia y es quien puede bautizarla. Y pues Bastian lee todo esto y es como, wow, creo que la historia está tomando un giro diferente porque es como si estuvieran hablando de mí. Y él dice, no sé, debe ser algún recurso narrativo del autor de esto, como para que el lector interactuara. Pero cada vez se da cuenta que empiezan a describirlo porque ellos empiezan a tener visiones por la conexión que Bastian ha creado con ellos. Y luego Bastian se da cuenta como no, o sea, definitivamente están hablando de mí. Y es cuando Bastian, por hechos que no les voy a revelar, empieza a formar parte de la historia interminable y llega a conocer a la gran emperatriz infantil y al héroe Atreyu, así como a conocer otros personajes que nos han ido presentando en esta obra, como el dragón blanco Fujur, que es un dragón de la suerte, que yo creo que muchos tienen la referencia porque en las películas lo adaptaron casi como un perro volador, pero en el libro nos dan claridad de todo. Bastian empieza a ser parte de esta historia, conoce a la emperatriz y le asigna un nuevo nombre. El nombre que le asigna es, ya quisieran yo que se los dijera, vayan al libro. Con este nuevo nombre, la emperatriz recupera sus fuerzas y puede enfrentarse a la nada, pero con lo que no cuentan es que Bastian queda tan seducido con el mundo de fantasía que se pierde en él, empieza a perder los recuerdos del mundo real y empieza a sumergirse en una nebulosa que lo aleja de su vida pasada para volverse interminablemente un personaje de esto. Y de ahí empieza otros hechos que ya no se los voy a contar, porque estos son ya para mí la parte más lógica que introduce el autor sobre cómo la fantasía y la realidad son hermanas, que donde uno rompa la conexión con la otra fallece. ¿A qué me refiero? La fantasía es creada por el hombre. El hombre crea desde lo que conoce. Los hombres, estoy hablando como especie, o sea, el hombre o la mujer crea desde su imaginación, pero somos personas reales, que vivimos hechos reales y a través de estos hechos, buenos o malos, podemos soñar, imaginar y de ahí crear. Así es como fantasía se mantiene. Así es como no solo el reino fantasía, sino la fantasía del mundo. Pero si nos dejamos sumergir por la fantasía y nos olvidamos del mundo real, la fantasía como una droga nos va a sumergir y nos va a tragar. Pero si nos enfrascamos en la realidad y nos impedimos soñar, matamos la fantasía. ¿Bien? En resumen, y lo dice el autor en un texto que yo leí, nosotros podemos navegar sobre la fantasía mientras nuestro norte sea la realidad.
Y es lo que le pasa a Bastian. Bastian viene de una vida que no disfruta. Y en el momento en que, tras ser parte de la historia, pierde su norte, y al perder su norte va a volver a poner en riesgo a Atreyu, a la emperatriz y a todos los personajes de fantasía. Ahora les hablaré sobre el libro ya de un tema editorial. Como se llama La historia interminable, tenemos en la portada el Uroboro, que es la serpiente que se muerde la cola, el símbolo de lo infinito, es decir, como el círculo, que no podemos identificar su inicio o su final, sino es algo que se mantiene constante. Pues esto es lo que nos quiere mostrar fantasía. De aquí que el símbolo de la emperatriz, Aurín, también sea un Uroboro. Una de las cosas que les va a llamar la atención sobre las ediciones de La historia interminable es que casi siempre está publicada a dos tintas. La tinta azul representa fantasía y la tinta roja representa a Bastian. Cuando Bastian está en el mundo real o cuando Bastian participa, lo tenemos en rojo. Cuando Atreyu, la emperatriz o algo del reino de la magia ocurre, está en azul. Y lo mejor de todo es que cada capítulo va en orden alfabético. Es decir, cada capítulo empieza con una palabra que es asignada alfabéticamente. Es decir, el primer capítulo de La historia interminable empieza por A, el segundo empieza por B, el tercero por C y así sucesivamente. Es una historia espectacular, porque no solo es hablar de vampiros, brujas, duendes, emperatrices, gigantes, magia, unicornios, sino es recordarle al ser humano por qué está bien tener un poco de fantasía en nuestra vida, pero también por qué está mal exclusivamente vivir de la magia. Es una historia que, como dice el autor, no podría ser exclusiva para los jóvenes, sino para cualquier persona que ha perdido la capacidad de soñar, que se siente tan adulto o tan adolescente o tan serio, que cree que imaginar no es para ellos, por lo cual pierde el mayor don de los humanos, la creación. Eso sí, cuando estamos en fantasía nos dan tantos lugares, tantos nombres y tantos seres que tenemos que entrar en una disposición. Queremos ser parte de la historia, abran su imaginación para que mientras avancen dejen de estar distinguiendo entre qué es fantasía y qué es realidad. No, esta es una historia contada en muchas veces y cada vez me sumerjo más en ella. Yo como lector cuando compré el libro, yo cuando lo abro y conozco a Bastian, Bastian cuando se roba La historia interminable y luego sumergirnos a conocer a Atreyu. Todo esto es importante porque la obra se construye como una cadena. En el momento en que soltemos algo, perdemos la experiencia como lector. De adolescente, yo creo que de joven, debe ser una experiencia riquísima para despertar nuestra línea creativa. Y como adultos, yo creo que nos sirve como para resetearnos y como volver a poner los pies sobre la tierra y la mente en los sueños. En Instagram yo ya les dejé la reseña, que a la final termina siendo muy pequeña porque uno con esta obra puede echarse horas hablando, pero los invito a que se den este banquete literario, porque cuando ustedes creen que la historia se está acabando, volvemos a empezar con algo más, que no se siente pesado, sino por el contrario nos alegra, porque es como saber que seguimos teniendo historia. No es una novela corta, tiene más de 530 páginas y aunque la letra es muy cómoda, tampoco es tan chiquita, pero lo que les digo es una lectura tan amable y tan acogedora que no nos importa mucho la extensión. Anímense a leer La historia interminable, anímense a permitirse volver a soñar y anímense a leer fantasía de la vieja escuela. Es decir, esto tiene los elementos clásicos de la fantasía con los tintes del modernismo ya cuando los 80 y los 90 nos traen nueva preliteratura antes del cambio de milenio. Les va a gustar y va para todas las edades. Y ya, esto era lo que quería compartirles. Las historias de Bastian y Atreyu y de ustedes si se permiten ser un personaje de esta novela. Entonces, lo que les digo siempre, porfa dejen un me gusta, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.